Génesis capítulo 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En el versículo que leímos ayer es cuando dio a luz a Caín, pero acá en este versículo dio a luz a Abel, y habla de la función de cada uno de ellos, la labor que tenía cada uno de ellos. Eh, Caín fue pastor, y Abel fue al revés. Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor. Dice, Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. Fue pastor de ovejas. Entonces, cuando miramos acá, cuando cada que se habla de Caín y Abel, muchas personas interpretan. No porque esté en la Biblia, sino porque se imaginan. Pero entonces voy a hacer esta pregunta. Vamos, ya empezamos con una pregunta. Pregunta. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Dice la palabra que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero ¿por qué no aceptó la ofrenda de Caín? Se entrecorta, otra vez se entrecorta. Bueno, pero creo que ahorita sí está fluyendo, ¿cierto? Hay ocasiones que veo la imagen bien. Cuando veo la imagen bien, es porque, sí, se está entrecortando. A veces la imagen también hace... Porque la tierra es maldita. Efectivamente, Caín ofreció, ¿qué fue lo que Caín presentó? Caín presentó el fruto de la tierra. Caín presentó el fruto de la tierra. Pero Dios, ¿qué había hecho con la tierra? Dios había maldecido la tierra. Dios le dijo a Adán, maldita la tierra por tu causa. Y pasando la página, Caín ofreció del fruto de la tierra. Hay personas que piensan que Caín ofreció frutas dañadas, frutas podridas. Hay gente que se imagina cosas así. Pero cuando miramos la Biblia no dice eso. La Biblia dice, Caín ofreció. ¿Qué fue lo que ofreció Caín? El fruto de la tierra. No dice que dañado, que podría. Eso lo inventa uno de su propio corazón. Pero cuando miramos en Hebreos, vamos a mirar Hebreos. Hebreos capítulo 11. Allí se ve exactamente qué fue lo que Caín. ¿Cuál fue la diferencia, no? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 habla de la fe. Pero ahí se nombra a Caín. En la Biblia dice que Dios puso cada versículo, cada uno tiene su compañera. Entonces, cuando uno quiere explicar algo, uno busca en la misma Biblia. No necesita uno ir a libros teológicos, no. La misma Biblia explica por qué o qué es lo que, a qué es lo que se refiere con esa parábola de Caín y Abel, cuando explica sobre Caín y Abel. Entonces, acá dice el versículo 4. Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, dice, alcanzó testimonio de que era justo. Pero nosotros sabemos, se congela el video, todavía sigue. Bueno, de todos modos, si no lo pueden ver bien ahorita a través de TikTok, está conectado a una red 5G. Está conectado a una red de fibra óptica. Entonces el Wi-Fi que tiene en ese momento el celular es óptimo. Incluso todas las aplicaciones están cerradas, quiere decir la memoria RAM está desocupada. Entonces el teléfono está optimizado. Si no pueden entender bien, pueden verlo apenas se termine, media hora después está subido, o sea, a las 10. A las 10 de la noche ya debe estar subido a YouTube y lo pueden ver ahí fluido, sin ningún problema. Bueno, entonces aquí que está diciendo que Caín, que Abel, el testimonio, lo que dio, esa ofrenda que dio Abel, da testimonio de que era justo, lo dice el versículo 4. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Para que una persona sea justa delante de Dios, la justicia, ¿cómo se logra? Por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para que una persona, lo contrario a pecador es justo. Para que una persona alcance el testimonio de justo, esa persona que tuvo que haber hecho.
tuvo que haber dejado eh, el testimonio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Abel es sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque él ofreció un cordero. Y sabemos que el cordero, eh, por ejemplo, el título que Juan el Bautista, o el testimonio que dio Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan, capítulo 1, versículo 6, que había un hombre llamado Juan. Él no era la luz. Él era enviado de Dios para que diera testimonio. Era enviado de Dios por testimonio y para que diera testimonio de la luz. No era él la luz, sino solamente para que diera testimonio de la luz. Sabemos quién es la luz, nuestro Señor Jesucristo. Y el testimonio que iba a dar Juan el Bautista lo da en ese mismo capítulo 1, en el versículo 29 de Juan. Dice, Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él al siguiente día de haber sido bautizado. Vio que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire cómo dice, ¿no? Era el Cordero de Dios. Entonces, ¿Abel qué es? Dice que Abel es labrador, pastor de las ovejas. ¿Y qué es Caín? Labrador de la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? Pues a morir por nuestros pecados. No sé si se acuerdan la última palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Dijo, consumado es. Esa fue la última expresión que dijo, ¿no? Consumado es. Cuando dijo consumado es, ¿qué es lo que estaba queriendo dejar sellado para nosotros? Dejar testimonio al decir consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Y lo dice en Hebreos. En Hebreos muestra claramente que lo que se había de hacer por el pecado ya se hizo. Ya no hay absolutamente nada más que hacer. No sé si conocen a Spurgeon. Durante años Spurgeon fue como una persona que, wow, yo admiré de una manera impresionante, porque yo veía en él un corazón. Yo no era salvo. Cuando empecé a leer libros de Spurgeon, yo no era salvo, pero sin embargo noté en él un corazón diferente a los pastores de las iglesias donde yo iba. Spurgeon era salvo, los pastores de las iglesias donde yo iba no eran salvos, ni ellos ni las congregaciones. Pero entonces cuando leí estas palabras, cuando leí los primeros libros de Spurgeon, yo quedé maravillado y quería saber más de Spurgeon. Claro, cuando recibí la salvación supe, es que Spurgeon era salvo. Esa era la diferencia. Pero bueno, Spurgeon dijo algo que no se me había olvidado. Alguien se fue detrás de un joven. Spurgeon estaba en una campaña evangelística. Estaba explicando el evangelio. Y cuando terminó, un joven se fue corriendo detrás de Spurgeon y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Así le dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿No se entiende? Se congela el video. ¿Sigue habiendo problemas? Qué pena, ¿no? Sí, bueno. Le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces Spurgeon le dijo, lo siento, no hay nada que usted pueda hacer ahora para ser salvo. Y siguió caminando Spurgeon. Ese joven quedó congelado. Y después se fue nuevamente, arrancó a correr detrás de Spurgeon y lo alcanzó y le dijo, no, en serio, ayúdeme, hay algo que yo debo poder hacer para ser salvo. Hay algo que yo debo poder hacer para alcanzar la salvación. Y hay algo que yo debo hacer para alcanzar la salvación. Diga, no entendí. En voz, no, ya, un chiste. Entonces le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo Spurgeon, lo siento, no hay nada que puedas hacer para alcanzar la salvación. Ya no hay nada. Nada que tú hagas te puede dar la salvación. Y ese muchacho quedó más congelado y Spurgeon siguió caminando y el muchacho se le fue detrás. No puede ser, algo debo poder hacer, algo debo hacer. Acuérdense, el error doctrinal más grande que existe es pensar que algo se puede hacer para alcanzar la salvación. Pero eso no es cierto. Nadie puede ser salvo por algo que haga. Entonces lo que Spurgeon le dijo fue, joven, lo que pasa es que lo que se tenía que hacer para que tú pudieras ser salvo, ya se hizo. Lo hizo Jesús. Tú no puedes hacer nada para ser salvo, porque lo único que Dios aceptaba para la salvación de una persona es lo que hizo Jesucristo. Tú lo único que tienes que hacer es creer, lee la Biblia y cree, pero nada más, tú no puedes hacer nada.
Dios únicamente acepta un sacrificio. El único sacrificio que Dios acepta, ¿cuál es? El de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso Spurgeon le decía, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Esa frase me marcó. Como les digo, a mí faltaban, en mi caso faltaban años para que yo recibiera la salvación. Es decir, yo leí ese libro de Spurgeon, pero yo notaba que, wow, había mucha sabiduría, había un corazón realmente de un siervo de Dios, pero no entendía cuál era la diferencia. Solamente veía una sinceridad, pero sinceridad yo veía en muchas personas. Yo veía sinceridad en doctrinas que ahora sé claramente que son falsas, que antes yo no veía claramente que eran falsas porque yo como me guiaba por vista, y guiándome por vista solamente miraba las buenas intenciones que tenía una persona. Si una persona tenía ganas, buenas intenciones para que las demás personas fueran salvas, eso era lo único que yo miraba. Y yo veía ese corazón así sincero, honesto, y yo quería seguir a esa persona. Pero entonces ya siendo salvo pude ver, es que Spurgeon era salvo. La diferencia era esa. Hoy leímos eh, Génesis capítulo 4, versículo 2, donde dice, empezamos con Génesis capítulo 4, versículo 2, donde dice que Eva volvió a concebir y dio a luz su segundo hijo, que fue Abel. Pero nombra la profesión de los dos hijos. Dice, Abel era pastor de las ovejas y Caín era labrador de la tierra. De ahí entonces nos fuimos a mirar dónde más aparece en la Biblia que habla de la ofrenda que hizo Abel y la ofrenda que hizo Caín. ¿Dónde más se habla de la ofrenda de Abel? En Hebreos. Entonces estamos mirando, el último versículo que miramos fue Hebreos 11, versículo 4. Volvemos y lo leemos. Porque Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿De qué alcanzó testimonio? De que era justo. Y ya explicamos por qué. Sí, entonces ya saben, si no alcanzaron a verlo, lo pueden ver ahorita más adelante. Ya la... Sí, que ya hagan... bueno, excelente. Me acaban de hacer una pregunta. Excelente. Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo hago yo para saber que ya alcancé la salvación? Bueno, cuando recién... yo escribí un libro cristiano en convenio con el Banco de la República de mi país. Me dieron una sala que se llama la sala de investigadores. Ahí duré 6 meses internado haciendo mi primer libro cristiano. Cuando terminé mi primer libro cristiano, entre comillas, porque yo no era cristiano, yo no era salvo, yo viajé a Cali, porque allá estaban los mejores programadores y yo quería que mi libro quedara publicitado con página web, y por ello viajé a Cali para la promoción de mi libro. Pero cuando llegué a Cali, resulta que había un seminario bíblico que se estaba realizando en el barrio donde yo empecé a alojarme. Yo me iba a quedar varios días allá. Realmente yo no sabía que me iba a quedar a vivir en Cali. Yo llegué a Cali solamente para que hicieran la página web. Pero resulta que me quedé a vivir en Cali. Y en el barrio que yo me quedé, al poco tiempo que yo llegué, como al siguiente día que yo llegué, colocaron un pendón de poste a poste que estaban haciendo un seminario bíblico. Yo ya había estudiado teología en diferentes institutos bíblicos, en diferentes escuelas de discipulado, facultades teológicas, etcétera, etcétera. Generalmente tienen diferentes nombres en diferentes iglesias, ¿no? Algunos les llaman así escuela de discipulado, otros les llaman estudios bíblicos, otros les llaman escuela teológica o facultad teológica, sí. Yo estudié en varios, ¿sí? Porque estaba de ciudad en ciudad. Estaba en una ciudad un tiempo, luego en otra ciudad y resulté estudiando en varios. Pero resulta que cuando vi decía seminario bíblico y yo pensé que ya nadie me podía enseñar nada más de la Biblia. Cuando yo miré ese letrero, seminario bíblico, pues me llamó la atención y pensé, voy a asistir a ver si aprendo algo más de la Biblia. Así pensé. Lo que Dios estaba permitiendo, dice la Biblia, que Dios nos guía con cuerdas de amor. Tampoco es coincidencia que ustedes estén acá. Para que ustedes estén viendo en vivo, ustedes van a escuchar qué es el Evangelio. Si no lo tienen claro, muchas personas no lo tienen claro, muchas personas tendrán una idea vaga o muy por encima, pero la tarea que Jesús nos puso es a predicar el Evangelio. Cuando yo recibí la salvación, el Evangelio fue claro para mí. Antes de que recibiera la salvación, me explicaron el Evangelio. Me lo explicaron a través de Caín y Abel. Me lo explicaban a través de otro pasaje. A través de muchos pasajes me lo explicaban, pero yo no lo podía entender, no lo podía ver.
Obviamente cuando me hablaban en español y pues yo entendía el lenguaje, pero no tenía todavía oídos para oír. Entonces, bueno, esto es porque estoy contestando una pregunta. Alguien me dijo, bueno, aquí está, se llama Negro Mesa. ¿Cómo hice yo para saber cuándo era salvo? Para eso voy, a eso les estoy explicando. Entonces resulta que en el seminario bíblico iban a hablar, cuando yo entré, iban a hablar de Lucas 15 y a mí me dio risa. Porque resulta que yo duré 6 meses haciendo mi tesis sobre Lucas 15. Mi tesis en la Facultad Teológica fue sobre Lucas 15. Entonces yo casi me sabía de memoria los versículos de Lucas 15. Y cuando dicen, vamos a mirar Lucas 15, ya sé, el hijo pródigo. Bueno, hay tres pasajes. Uno sobre la oveja perdida, el otro sobre la dracma perdida y el otro sobre el hijo pródigo. Pero el más representativo es el final, sobre el hijo pródigo, que lleva la mayor parte de versículos del capítulo 15 de Lucas. Cuando empezaron a predicar, todo era conforme a la Biblia, todo era conforme a lo que está escrito en la Biblia. Con la Biblia me estaban demostrando lo que estaba ahí. ¿Saben que vine a experimentar? El mismo corazón que años atrás había experimentado cuando alguien me prestó el primer libro de Spurgeon. Cuando leí, cuando asistí cuando leí el libro de Spurgeon, yo vi un corazón diferente a todos los pastores que yo conocía. Un corazón de alguien que no está interesado en pedir plata, está interesado en enseñar la verdad, sin ninguna pretensión económica, pero real, honesto. Y resulta que cuando escuché esta prédica, lo que salía del predicador que estaba en ese seminario bíblico era como si yo estuviera leyendo otra vez el libro de Spurgeon. Entonces me quedó ese mismo sabor. Yo, wow, esta gente cómo sabe esto. Cosas que yo no sabía sobre Lucas 15, que me sabía los versículos de memoria, pero no había podido ver eso en las otras partes de la Biblia. Y cuando escuché esa prédica yo quedé impactado. Y yo dije, ¿esta gente de dónde sabe o dónde estudió? O sea, ¿cómo hace para saber? Porque yo pensaba que todo era cuestión académica, que solo era cuestión de estudiar, de aprenderse algo de una manera académica, como leas este libro y ya te va a ser salvo por leer este libro, así no. Pero no es así. Bueno, bíblicamente uno recibe la salvación por creer algo que está en la Biblia. Pero ese algo que está en la Biblia, la gente, ¿cómo lo puede creer? Dice la palabra, a Dios agradó salvar por medio de la locura de la predicación. Esto que yo estoy haciendo es una locura. Es la locura de la predicación. Estoy predicando. Pero Dios agradó salvar, transmitir la salvación de esa manera. No sé si ustedes se acuerdan de Cornelio. Cornelio, Dios le mandó un ángel, pero Dios no le di, el ángel no, los ángeles no pueden predicar el evangelio. No saben, no tienen el conocimiento que Dios nos reveló a nosotros. O sea, los ángeles están como, por decirlo de alguna manera, como los religiosos. Que los religiosos saben cosas de Dios, pero no saben el evangelio. Un religioso no sabe el evangelio. Por eso ustedes, ¿cómo descubren ustedes una persona realmente es salva o no es salva? Hablen del evangelio. La tarea que puso Jesús es id y predicad este evangelio a toda criatura. Pero usted puede oír predicaciones de personas que tienen renombre. Son personas muy famosas. En YouTube tienen videos. Ya algunos son muy ancianos de tantos años que llevan recibiendo el título de evangelistas. Pero si usted mira campaña tras campaña evangelística de estos famosos evangelistas, lo único que usted no va a es escuchar es el evangelio. Curiosamente, ¿no? No enseñan el evangelio. Si no enseñan el evangelio es porque ellos no lo tienen. ¿Sí? Entonces resulta que acá, pues me explicaron el evangelio. A través de Lucas 15 me explicaron el evangelio. Pero cuando veo el evangelio, o sea, el sabor que me quedaba era, wow, esto es real, ¿sí? Porque es bíblico. No es que nombran algún versículo y el resto lo inventan. No, es bíblico. Se nombraba algún versículo de Lucas 15 y vamos a mirar en Amós, vamos a mirar en Crónicas, así. Entonces cuando estábamos leyendo, sí, claro, claro, ay, claro, esto, la misma Biblia explica lo que dice acá, pero yo no sabía, ¿sí? Entonces, después de asistir ahí, pues yo seguía, yo tenía mi iglesia en la que yo servía. Yo ahí manejaba el video, el sonido, la imagen y el audio. Y allá en Cali estaba mi iglesia donde yo servía. Yo tenía un cargo muy importante, yo manejaba finanzas en esa iglesia. Y resulta que porque yo pensaba que todo se manejaba así como se manejaba el común de las iglesias. Y era la mejor iglesia que yo había encontrado en la que yo estaba en ese momento. Pero yo no era salvo. Increíble. ¿De qué le sirve al ser humano si gana muchas cosas, si tiene títulos,
si tiene renombre, si es respetado y no alcanza la salvación, ¿de qué le sirve? Lo más importante para todo ser humano es que sea salvo. ¿Y qué es el Evangelio? Cuando seguí asistiendo, pues me siguieron explicando el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? La buena nueva está en 1 Corintios 15, que dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice en Romanos 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo hace una persona para ser salva? Tiene que creer en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se necesita esa combinación perfecta. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. Una persona, ¿por qué puede recibir la salvación? Por ese poder de Dios. Por el poder de Dios puede recibir la salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. O sea, una persona, ¿cómo puede ser salva? Si cree en ese poder de Dios para salvación. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, el resumen del Evangelio. Para que una persona sea salva tiene que bautizarse, tiene que hacer la oración de fe, tiene que subir de rodillas. ¡No! No hay nada que el ser humano pueda hacer. Para que una persona sea salva, tiene que creer en el Evangelio. Por eso Jesús dijo, la única tarea que nos puso a la iglesia, solo puso una tarea: id y predicad este Evangelio a toda criatura. Pero curiosamente, yo estuve en muchas iglesias. Nadie enseña el Evangelio, nadie. Ahora que recibí la salvación, he ido de misionero voluntario a ciudades donde hay iglesias que dicen afuera iglesia evangélica Ebenezer, iglesia evangélica la puerta de la salvación, iglesia evangélica la casa de Dios. Tienen muchos títulos que dice iglesia evangélica. Como dice iglesia evangélica, pues el pastor de esa iglesia debe tener claro qué es el Evangelio. Y créanme que no. He hablado personalmente con muchos pastores de iglesias evangélicas y lo único que no saben es el Evangelio. ¿Qué es lo que hacen entonces en esas iglesias que supuestamente son evangélicas si no enseñan el Evangelio? ¿Quién está enseñando el Evangelio? Nadie enseña el Evangelio, nadie. O sea, de pura misericordia, Dios me permitió dar con una iglesia en una ciudad que queda, es una de las ciudades más importantes de mi país, en Cali. En esa ciudad conocí la verdadera iglesia. Curiosamente, la sede principal de esa iglesia que está en Cali está en Bogotá, en la ciudad donde yo vivo ahora. Pero curiosamente, en la ciudad donde yo estaba, yo no había conocido esa iglesia. Dios me permitió viajar hasta Cali para que yo allá escuchara a alguien que había recibido la salvación y que me podía transmitir la salvación. Cuando una persona está enferma de COVID, sea que tenga síntomas o no tenga síntomas, se convierte en un transmisor de COVID. Por eso lo tienen que aislar. Y así con muchas otras enfermedades. Pero cuando una persona es salva, se convierte en transmisor de la salvación. La persona que tiene la salvación puede transmitir la salvación. Entonces, cuando a mí me explicaron el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? Ya saben, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero, ¿qué es lo que hay que creer? Bueno, ¿qué es eso que hay que creer? Lo dice 1 Corintios 15, los primeros 5 versículos. Que Jesús, conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados. ¿A qué vino Jesús? A morir por nuestros pecados. ¿Cuál fue la misión por la que Jesús fue enviado a esta tierra con forma de hombre? Para pagar el precio de tus pecados. En otras palabras, tú, por ti mismo, no te puedes librar del pecado. Por más esfuerzo que tú hagas, por más que tú, no sé qué te inventes, si yo te digo a ti, ¿cómo? Líbrate ya, mañana. Líbrate. Tú de pronto empezarás a quemar revistas, a quemar discos, a quemar películas. De pronto hasta quemas tu computador. Y yo te digo, ¿por qué estás haciendo eso? Bíblicamente, ¿dónde dice que esa es la forma para que una persona sea salva? Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice queme, rompa fotos, dañe videos, dañe películas. La Biblia no dice eso. O sea, no es nada que tú hagas lo que te pueda hacer salvo. La única cosa que te puede dar la salvación es que creas en el Evangelio. Pero ¿cómo vas a creer si nadie te lo ha mencionado, si nadie te lo ha dicho? O peor, te lo han dicho pero muy someramente por encimita.
porque alguien medio tiene la teoría, pero no lo sabe, no lo cree. Si una persona no lo cree, no te puede hablar del Evangelio. Te va a hablar de muchas cosas hermosas, pero no del Evangelio. ¿Quién te puede hablar del Evangelio vez tras vez? Si ustedes, quienes entraron el día de hoy, van a YouTube con el mismo nombre de este perfil de TikTok, escrito está también. Este perfil de TikTok se llama Escrito está también, que fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Satanás. Satanás le dijo escrito está y le nombró la Biblia. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le contestó? Hizo contraataque, como en tenis. ¿Ustedes han visto en tenis? Cuando están jugando, ¡pah!, uno pega con la raqueta y al otro lado hay otra persona que ¡pah!, también pega con la raqueta. Eso es contraataque. Si pega, para no perder, tú tienes que ¡pah!, contraatacar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo contraatacar con la misma palabra. Satanás, ¿cómo nos va a querer engañar? Con la palabra. Satanás con la misma palabra hace que muchas personas piensen, que, por ejemplo, que María no tuvo hijos. Hay videos en TikTok donde hemos demostrado, versículo a versículo, argumento tras argumento, los hemos derribado con la Biblia. Y hemos demostrado, nos dicen, no, es que José tenía otra esposa antes de María y él tenía hijos, y entonces los hermanos de Jesús que aparecen ahí son medio hermanos. Todo eso lo hemos desbaratado con la Biblia. Hay muchas teorías, pero no estoy hablando de esas teorías. Lo que estoy hablando es, hemos desbaratado con la Biblia todos argumentos de religiosos que no tienen nada que ver con la Biblia, sino tienen algún conocimiento vago. O sea, escrito está. ¿Quién dijo escrito está? Satanás. Satanás enseña la Biblia, ¿sí? ¿Y dónde la enseña? En las iglesias. En las que no son iglesias, las que se hacen llamar iglesias. Entonces la gente tiene un conocimiento de Dios que es falso. Pero Jesús, ¿qué le contestó a Satanás? Como dice aquí arriba, escrito está también. Jesús le contestó a Satanás con la Biblia. Cuando dice escrito está también, está hablando del corazón de Dios. Sí, o sea, Jesús le dijo en otras palabras, sí, eso que tú estás diciendo sí está en la Biblia. Ese versículo sí aparece en la Biblia. Pero lo que Dios quiere decir es esto. Entonces Satanás le dijo escrito está. Y Jesús, ¿cómo le contestó? Sí, pero escrito está también. Ese es el nombre de este perfil de TikTok. Escrito está también. A todos los argumentos que se levantan en contra de la verdad, para eso está este perfil de TikTok, para derribar, desenmascarar, poner en evidencia. Sí, mucha gente me ataca. Ustedes se pueden dar cuenta de 9 de cada 10 que entran a ver los videos. Obviamente van a chocar, van a experimentar un choque brusco, porque les hablo de temas, de cosas que ellos les han enseñado como verdad, pero que son falsas. Alguien tiene que hacerlo y se ha hecho. Entonces, cuando a mí me explicaron el Evangelio, gracias a Dios por misericordia, seguí asistiendo. No lo pude recibir de una sola. Yo era ese rico que dice, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Para mí fue difícil. Yo tuve que escuchar la predicación del Evangelio una y otra vez hasta que entró el juicio de Dios. Si el juicio de Dios no llega al corazón de una persona, esa persona coge el Evangelio como una teoría. Y así como le entra, así mismo se le va, se le olvida. Y resulta diciendo, Jesús vino por nuestros pecados, pero yo soy pecador. Y hasta lo sustenta, explica por qué esa persona es pecadora, aunque Jesús vino a librarlo de los pecados. Todo eso son ardid de Satanás, para que la gente muera siendo pecadora. La pregunta que yo le hago inicialmente a una persona antes de predicarle el Evangelio es, usted es pastor, ¿cierto? Sí, con todo respeto, usted es pastor. ¿Usted cuánto tiempo lleva? No, 30 años pastoreando. Bueno, pastor, escúcheme un ratico. 2 preguntas. ¿Usted sabe, según la Biblia, a dónde va un pecador cuando muere? Se queda pensando en varios versículos. Sí, un pecador muere, va al infierno. Bueno, ¿Dios es hombre para que mienta? ¿O Dios puede hacer alguna excepción? Me dicen, no, de ninguna manera. Dios no es hombre para que mienta. Dios dijo y así hará. Bueno, está bien. Entonces, un pecador muere bíblicamente, ¿a dónde va? Al infierno. Bueno. Una pregunta más, pastor. ¿Usted es o no es pecador? ¿Sabe? Ahí, siendo pastores de iglesias, se van para atrás y dicen, mijo, esa pregunta nunca me la habían hecho. Pero yo no puedo decir que no sea pecador. O sea, ¿usted es o no es? Sí, yo soy pecador. Usted me acaba de decir a dónde va un pecador cuando muere. Pues sí, va al infierno. Pero usted también está con sus labios atestiguando que usted es pecador. Nunca nadie le había hecho estas 2 preguntas. Estas 2 preguntas son lo más importante, la base. Cuando dice la Biblia, el que edifica su casa sobre la arena es insensato, es porque estas 2 preguntas no se las han hecho. Lo primero que debe saber una persona es,
a dónde va su alma si es pecador y hacerse la pregunta, ¿yo soy o no soy pecador? Si esa persona todavía es pecadora, no está oyendo a la iglesia. Porque ¿cuál es la función de la iglesia? Quitar ese problema, solucionar ese problema. Cuando uno va al odontólogo, uno va para que le quiten un dolor de muela, ¿cierto? Porque de pronto le va a dar un acceso, le duele mucho, y uno va a que le quiten. Imagínese que el odontólogo lo haga reír, le eche chiste, le ponga música, lo ponga a bailar y lo haga sentir una energía nomás de emocionante, lo haga sentir cosas, sentir, pero lo deje con el dolor de muela. ¿Usted volvería a ser odontólogo? No, igual. Si uno va a una iglesia y la música y uno brinca y uno encuentra amigos y el círculo social se amplía y uno, wow, ay, me escribió el hermano de la iglesia. Espere, ¿usted es pecador? Sí, eso no es iglesia. Si usted ha ido a ese lugar, usted entró a ese lugar siendo pecador, ¿cuánto tiempo lleva? No, yo llevo 15 años. Usted lleva 15 años asistiendo a un lugar que supuestamente es iglesia y todavía usted dice que es pecador. Eso no es iglesia. Ese lugar al que está yendo no es iglesia. Si usted muere siendo pecador, debe ser consciente a dónde va su alma. La Biblia es clara. Entonces no se deje engañar, no crea que porque lo hacen sentir emociones, es que yo tenía una vez cáncer y el pastor oró por mí, el cáncer se fue. Yo oré por muchas personas, se sanaron de enfermedades terribles, oraban en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y la gente se sanaba, pero yo mismo no era salvo. Cuando a mí me preguntaron, ¿usted es pecador? Claro, sí. ¿Y un pecador muere a dónde va? Pues al infierno. O sea, yo mismo, a mí nunca me habían hecho esas dos preguntas, pero me la hicieron en esta iglesia en Cali. Y ahí fue donde me explicaron durante 6 meses. Fue un proceso de desintoxicación, lo que más de uno le ha pasado acá. Más de uno ha estado acompañándonos desde el primer video que subimos a YouTube. O sea, estos live los subimos a YouTube. Entonces allá nos pueden encontrar con este mismo nombre de perfil, esta misma foto, todo es el mismo perfil que ven acá en TikTok es el mismo perfil. Escriben allá en YouTube, escrito está también, y ahí sale mi foto. Y ahí pueden ver todos los videos. Hay personas que nos han acompañado desde Génesis 1:1. Hemos estado viendo versículo a versículo, versículo a versículo. Hay algunos videos que hemos visto 3, 4 versículos en un solo, pero hemos estado analizando Génesis completo. Y hay personas que ya han recibido la salvación. Hay algunos que todavía no, pero saben y se han dado cuenta que aquí están escuchando la verdad. Aquí no hay ninguna pretensión. Yo no les voy a pedir dinero, no quiero pedirles dinero. Lo que estoy haciendo es por amor. Así como yo recibí la salvación, quiero que ustedes la reciban. Vamos a orar, vamos a terminar hasta acá el día de hoy. Mañana, todos los días, a la misma hora, a las 9 hora de Colombia. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que se han unido. Gracias por las preguntas que hacen, que hay en el corazón de ellos. La palabra dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Fruto del Espíritu es paciencia. Permite que las personas, no todo se pueda aclarar en pocos minutos. En mi caso fueron 6 meses, escuchando prédicas y prédicas de alguien que ya había recibido la salvación para recibir la salvación. Hay personas que pueden recibir la salvación en 2, 3 prédicas, tal vez en una, pero hay personas que, como en mi caso, escuché cientos de prédicas antes de recibir la salvación. Prédicas de un justo. Porque había escuchado prédicas de iglesias falsas donde no enseñan el evangelio. De esas también había escuchado millones o miles. Pero de la iglesia verdadera escuché cientos de prédicas antes de recibir la salvación. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy tengan paciencia y perseverancia. El que persevera alcanza. Dice la palabra, todo aquel que busca, halla. Dale, Señor, el corazón de querer seguir escuchando las prédicas todos los días a las 9 de la noche. Estamos conectándonos. Hay algunas excepciones que no hemos podido conectarnos, pero al máximo todos los días nos estamos conectando a la misma hora. Ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy y dales ese corazón para tener continuidad. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Ya saben, nos vemos mañana a las 9 de la noche, hora de Nueva York, hora de Texas, de Colombia, de Ecuador, de Perú. En esa franja, ¿no? Si ustedes están en otros países, pues averigüen. Cuando en Nueva York son las 9 de la noche, o cuando en Texas, o cuando en Colombia son las 9 de la noche, en mi país, ¿qué horas son? Entonces, a esa hora, siempre de 9, durante media hora, bueno, 33, 32, así minutos. Nos vemos mañana. Chao, sin falta.